Bien, pues como recordarán, nos encontramos en un breve estudio sobre el libro de Apocalipsis, un estudio que se está llevando de manera paralela a la serie de predicaciones en el mismo libro, y hemos visto solamente unas cuestiones introductorias que tienen que ver hasta este punto. Primero que nada, dejando claro el hecho de que existen distintas posturas respecto a cómo debe interpretarse no solamente ciertas secciones de Apocalipsis, sino todo el libro de Apocalipsis, mencionando nuestro respeto que tenemos por aquellos que abrazan una postura distinta a la que nosotros enseñamos y presentamos, pero al mismo tiempo dejando claro que vamos a presentar no solamente la postura que nosotros enseñamos, que sostenemos como iglesia, sino al mismo tiempo vamos a mostrar los argumentos bíblicos por los cuales nosotros creemos que esta es la postura correcta. La semana pasada hablamos de las cuestiones introductorias que son el autor, la fecha y la audiencia. Y el día de hoy, habiendo dejado estos tres asuntos atrás, el autor, la fecha y la audiencia, el plan era que comenzáramos a hablar directamente de los distintos enfoques generales que existen del libro de Apocalipsis. Sin embargo, es tremendamente importante que analicemos otras cuestiones introductorias para tener una mejor base que nos ayude a comprender los distintos enfoques de los cuales vamos a hablar. Y es por eso que el día de hoy vamos a comenzar a ver cuestiones que tienen que ver con la estructura, con el bosquejo y principalmente con el género literario del libro de Apocalipsis. Es algo, el hablar sobre el género literario, sobre su estructura, sobre su bosquejo, es algo a lo que le vamos a dedicar un poco de tiempo, y en la medida en la que vayamos avanzando en el estudio se van a dar cuenta por qué era necesario dedicarle bastante tiempo a estos asuntos. Y básicamente podríamos decir que estos asuntos que vamos a analizar influyen de manera determinante en la forma en cómo vemos el libro como un todo, lo que nos lleva a interpretar las partes de tal o cual manera. Así que podemos decir que vamos a hablar, el día de hoy no las vamos a ver todas, pero vamos a hablar de lo que nosotros pudiéramos decir son tres temas claves para comprender correctamente el libro de Apocalipsis. Pudiéramos decir, estos tres asuntos, estas tres cuestiones son de las cuestiones más críticas para tener una correcta comprensión de este libro. Ahora, la pregunta es, ¿cuáles son estos tres aspectos básicos increíblemente importantes para un correcto entendimiento del libro de Apocalipsis? Bueno, vamos a hablar del género literario de Apocalipsis, vamos a hablar del enfoque general del libro de Apocalipsis y vamos a hablar en tercer lugar, y un factor tremendamente importante, el bosquejo del libro de Apocalipsis. Y para la sorpresa de muchos, en este último punto, en el bosquejo, nos daremos cuenta de que vamos a sostener la afirmación de que Apocalipsis no es un libro que deba leerse directamente de manera lineal. Vamos, no que no lo debas leer de principio al final, sino que en su entendimiento no está estructurado para ser leído y entendido de una manera lineal como lo haríamos con un libro histórico, como una narrativa histórica. Vamos a ver cuando hablemos del género, del enfoque general, por qué nosotros sostenemos que debe haber una lectura no lineal del libro de Apocalipsis. Así que comenzamos con el género literario. Esto es algo que hablamos también en la introducción a la serie de predicaciones a este libro. Pero básicamente tenemos que decir que determinar el género literario de aquello que estamos leyendo es tremendamente importante para entender aquello que estamos leyendo. Y esto normalmente es algo que ocurre de forma automática en nuestras mentes.
Cuando estás viendo, por ejemplo, la televisión y estás viendo las noticias y de repente hay un comercial, bueno, en tu cerebro entiendes automáticamente que no debes de interpretar de la misma manera las noticias que el comercial, porque el comercial está buscando venderte algo. Y muchos dicen que las noticias también, pero la cuestión es, como regla general, pues tú sabes que las noticias son más dignas de confianza y entonces no las interpretas de la misma manera. Bueno, es lo mismo con la literatura y con la literatura bíblica. Es importante determinar qué género es el que estamos leyendo para tener una correcta interpretación, un correcto entendimiento de qué es aquello que estamos leyendo. Así que hay cuestiones, por ejemplo, cuando nosotros leemos la Biblia y nos acercamos a una parábola, nos damos cuenta que una parábola nos describe cosas que no necesariamente han sucedido, sino que se trata de situaciones hipotéticas. Las parábolas de Jesús nos muestran situaciones hipotéticas en las que el Señor está empleando estas figuras para comunicarnos un punto. Hacemos lo mismo cuando leemos una poesía, cuando leemos los proverbios. Tenemos imágenes, tenemos ilustraciones, tenemos simbolismo. Cuando leemos los proverbios, por ejemplo, no pensamos que estamos leyendo cosas que son como profecías o predicciones. Entendemos que los proverbios son observaciones generales de la realidad. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere grande no se apartará de él. Sabemos, o espero que la mayoría sepamos, que esto no es un escenario absoluto, sino que está hablando de una idea general, que es una observación general, y el punto de ese proverbio es decirnos la paternidad es algo tremendamente importante, y que cuando ejercemos correctamente la paternidad, normalmente esto es lo que va a suceder. Así que una vez que nosotros entendemos el género que estamos leyendo, el tipo de libro que estamos leyendo influye en la forma en la que nosotros leemos. La cuestión es, cuando nosotros nos acercamos al libro de Apocalipsis, nos estamos enfrentando con un género literario que está compuesto, es un género compuesto de 3 géneros literarios que están interconectados. No es un solo género literario el que encontramos en Apocalipsis, sino encontramos 3 géneros literarios atados y envueltos en una forma como si fuera una cuerda. Cuando tú tomas una cuerda y la deshilachas, tratas de desarmarla, te vas a dar cuenta de que aunque parece una sola cuerda, está unida y lleva interconectadas cuerdas más pequeñas. Bueno, el género literario de Apocalipsis es así. Es un solo género, pero está construido de 3 géneros literarios distintos. ¿Cuáles son estos 3 géneros literarios? Bueno, comenzamos con el género que es más obvio, que es la profecía. ¿Ok? ¿Cómo sabemos que Apocalipsis es un libro profético? ¿Cómo sabemos que su género literario es profecía? Bueno, Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras ¿de qué? De la profecía. Entonces el propio libro nos está afirmando ya que uno de sus géneros es la profecía. Esto es un género que es bien conocido en la literatura bíblica. Tenemos en el Antiguo Testamento libros proféticos y usualmente otra de las características de la profecía es que el propio autor de la profecía se identifica a sí mismo como profeta y lo hace dejando claro que es alguien que habla de parte de Dios. Bueno, Juan hace exactamente esto en el libro de Apocalipsis. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 10, dice el apóstol Juan, el autor de Apocalipsis: estaba yo en el Espíritu en el día del Señor. Cuando nosotros leemos estas palabras, estaba yo en el Espíritu, entendemos que Juan no está simplemente hablando de que ese día él se sentía súper espiritual. No, la frase en el Espíritu es el lenguaje estándar, el lenguaje clásico con el que los profetas del Antiguo Testamento se identifican a sí mismos como hablando de parte de Dios. Dicho de otra forma,
el que Juan diga que estaba en el Espíritu es una forma en la cual él está transmitiendo, está informando que lo que estamos recibiendo es un libro que ha sido inspirado por el Espíritu Santo de Dios y por tanto un libro que no es humano, sino que es divino. Ahora, hay muchas más características respecto al género de la profecía que simplemente ser un escrito que proviene de Dios. De hecho, esto es la característica de toda la Escritura. Toda la Escritura proviene de Dios. Pero la profecía tiene un enfoque muy particular en el futuro. La propia palabra profecía ya nos indica que está hablando antes de, que está anticipando algo, que nos va a hablar de cuestiones que aún no han sucedido. Claro que cuando tú lees los profetas en el Antiguo Testamento, te vas a dar cuenta de que no siempre y exclusivamente hablan del futuro. Normalmente la profecía va en conjunto con otras cuestiones, como el llamado a vivir o a cambiar o al arrepentimiento a la luz de la profecía, a la luz del futuro. Pero la cuestión es que el género literario profético es distintivo porque la profecía es algo que domina el cuadro de lo que nosotros estamos leyendo. Así que la profecía es algo que es predictivo. Al mismo tiempo, entonces, vemos que la profecía no solamente nos habla del futuro y esa es su característica, pero también llama a la gente a vivir de cierta forma de acuerdo al futuro que está anunciando. La profecía, por ejemplo, del profeta Jonás: en unos días Dios destruirá Nínive. Bueno, tenía el objetivo de que se enteraran de que iba a destruir Nínive. Bueno, en un sentido sí, pero el propósito era que se arrepintieran para que Dios no trajera esta destrucción a Nínive. Entonces, en un resumen podríamos decir, la profecía se trata de alguien hablando de parte de Dios en el Espíritu de Dios, pero no solamente hablando de parte de Dios, sino hablando sobre el futuro. Y no solamente hablando sobre el futuro, sino dando información sobre el futuro, buscando que haya un cambio en nuestras vidas en el presente. Así que Apocalipsis es un libro que ciertamente habla sobre el futuro, pero al mismo tiempo, como la profecía que es, también es un libro que nos habla sobre el futuro y que nos dice y que nos lleva y que nos llama a vivir de cierta forma, no en el futuro, sino en el presente. Así que cuando vayamos avanzando vamos a encontrar que hay muchas interpretaciones muy sensacionalistas del libro que hablan de detalles complejos, pero no hablan del presente, no hablan de cómo cambiar a la luz de ese futuro, cómo vivir hoy a la luz de este futuro. Y el punto, y esto es algo que quiero que tengamos bien claro: si ya dejamos bien determinado que a la luz del propio libro este género que contiene es profecía, y cuando nosotros escuchamos la interpretación de esta profecía en Apocalipsis o de cualquier otra profecía que solamente tiene que ver con cosas que van a pasar en el futuro, en algún punto ya nos hemos desviado. Porque la profecía no solamente me habla del futuro, sino me dice, este es el futuro, ahora tú tienes que vivir de cierta forma en el presente a la luz de ese futuro. Así que el género profético entonces es uno que se encuentra en Apocalipsis. El segundo género del que nosotros queremos hablar es un género que está obviamente metido en el propio título, en la propia forma en la que llamamos el libro, porque es el género apocalíptico. Es el género apocalíptico. Y podríamos decir también que es un punto o un género dominante en este libro. Desde la iglesia temprana hasta la actualidad, en la mayoría de las Biblias, este libro es llamado el libro de Apocalipsis. Solamente en algunas versiones en español y en la mayoría de Biblias en inglés se conoce como Revelaciones. Pero
Muchas Biblias en español han conservado el nombre de Apocalipsis porque esto nos habla, y es cierto que significa revelación, pero es que nos habla de un género literario específico. Ahora nos preguntamos, ¿qué es la literatura apocalíptica? Bueno, vamos a hablar de algunas características de este género literario y sacar algunas conclusiones importantes para el entendimiento del libro a la luz de entender qué es literatura apocalíptica. Ya hablamos que es profecía y ahora estamos diciendo no solo es profecía apocalíptica. Ahora, nosotros no estamos familiarizados con la literatura apocalíptica. Es un género literario que es extraño a nosotros. A pesar de que tenemos literatura apocalíptica en el Antiguo Testamento, la realidad es que la literatura apocalíptica es tan extraña cuando la lees en el Antiguo Testamento, en libros como Ezequiel o Daniel, tanto si tú la lees en el libro de Apocalipsis. Como creyentes, nos es más fácil entender la narrativa histórica, la poesía, los proverbios, pero cuando llegamos a la literatura apocalíptica nos enfrentamos a algo que es desconocido para nosotros. Pero por eso vamos a describir algunas de las características de esta literatura. Número 1, normalmente la literatura apocalíptica hace mucho énfasis en la fuente del mensaje, es decir, hace mucho énfasis en que es de origen celestial. No todos los libros afirman de la misma manera que son palabra que proviene de Dios. Sabemos y entendemos que todos provienen de Dios, pero cuando nosotros encontramos un libro escrito en el género apocalíptico, este libro hace mucho énfasis en el hecho de que aquello que se está diciendo, aquello que se está escribiendo, viene no solamente de Dios, sino que viene directamente de las glorias de Dios, de su propia presencia, del propio trono de Dios. Proviene directamente, es dado directamente del trono de Dios para su pueblo. Por eso este tipo de literatura se enfoca mucho en el cielo, en las realidades celestiales, en cosas que son trascendentes. Hay un gran énfasis en las cuestiones celestiales, y es por eso que encontramos en la literatura apocalíptica la presencia y mediación de seres celestiales. Encontramos que se mencionan ángeles, que se mencionan figuras. Y en el libro de Apocalipsis esto no es la excepción. Un ángel es el que lleva a Juan a través de todas las visiones, aunque se encuentra el Señor Jesucristo allí también, pero encontramos toda esta presencia de seres celestiales en la literatura apocalíptica, que está también presente obviamente en el libro de Apocalipsis. Otra de las características de la literatura apocalíptica es la utilización de símbolos. Y quizás esta es la característica más importante que debemos recordar de la literatura apocalíptica para interpretar correctamente este libro. Déjame decirlo más claro. El género apocalíptico es un género literario que es altamente simbólico. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que la propia naturaleza de este género literario, de este tipo de escritura, nos lleva a vivir cosas que parecen visiones, que se sienten más como si fuera un sueño. La profecía que no es apocalíptica y que nos habla del futuro puede tener algo de visiones, pero en la profecía apocalíptica, las visiones, los símbolos es algo que abunda. En el género apocalíptico no esperamos un uso ocasional de símbolos. Lo que esperamos es la gran presencia de símbolos que nos apuntan a ciertas cosas. Y esa es la razón por la cual el libro de Apocalipsis es algo difícil de entender, porque cuando tú lees el libro de Apocalipsis, y espero que ya muchos ya lo hayan leído de principio a fin con esta serie que hemos comenzado, si somos honestos, a veces nos hace sentir como si estuviéramos en un sueño. Ves imágenes, de repente la imagen cambia y de repente esa imagen se desvanece y cuando te das cuenta ya estás en otro lado. Los sueños no siempre son lineales, los sueños a veces son confusos, los sueños tienden a ser misteriosos. Bueno, este es el campo de este libro.
presenta muchas imágenes y presenta muchas visiones. Ahora, otra característica de este género Apocalipsis, ya hablamos cuando mencionamos que es literatura profética, es el hecho de que habla sobre el futuro, pero tiene un enfoque no en cualquier futuro, sino tiene un enfoque que es escatológico. ¿Qué quiere decir? Bueno, el enfoque escatológico quiere decir que tiene un enfoque en las últimas cosas. La escatología es el estudio de las últimas cosas. Cuando pensamos en profecía puede haber todo tipo de temas que nos hablan sobre el futuro. Las profecías sobre el Mesías, cuándo vendría el Mesías, lo que haría, en dónde nacería, que nacería en Belén. Bueno, todo eso es profecía, pero específicamente la profecía apocalíptica o el género apocalíptico no es solamente una mirada al futuro, sino al futuro del fin de los tiempos, de la consumación de todas las cosas. Es un tipo de profecía que lidia entonces con el fin de los tiempos. Específicamente habla de la segunda venida de Cristo, del fin del mundo, del juicio final, de cielos nuevos, de tierra nueva. Este tipo de literatura habla de cuerpos resucitados, de agitación cósmica. Todo esto está incluido en la literatura apocalíptica. Este énfasis en el fin del mundo, en el fin de los tiempos, en el juicio de Dios, es algo que es distintivo de la literatura apocalíptica, algo que es absolutamente evidente en este libro que estamos estudiando. Porque en el libro de Apocalipsis se hace un tremendo contraste entre el mundo caído en el que vivimos y descompuesto, el juicio y el triunfo de Dios, y cómo es que Dios va a poner en orden todas las cosas. De eso es de lo que trata la literatura apocalíptica. Señalo entonces una vez más, no es solo sobre el futuro, es sobre el futuro en un mundo nuevo, que está en contraste con este mundo viejo que va a ser destruido. Y este dualismo, estas dos partes, es algo que encontramos extensamente en el libro de Apocalipsis. Ahora, considerando esto, y vamos a hacer aquí una pequeña pausa, llegamos a lo que he llamado una línea divisoria en la forma de entender el libro de Apocalipsis. Para la interpretación que nosotros presentamos, que es la interpretación reformada de este libro y que se enfrenta de manera casi directa contra la interpretación que se conoce como la interpretación dispensacionalista de este libro. ¿Por qué? Bueno, porque aquí nosotros ya hablamos de que este género, al ser profecía, habla sobre el futuro. Al ser una profecía apocalíptica, habla sobre el futuro del fin de los tiempos. Pero también entonces entendemos que en el curso de todo esto que está hablando, en el curso de la literatura apocalíptica, el hecho de que existan estas visiones, estas imágenes, nos lleva a interpretar el libro no de una manera sobreliteral. Bueno, ¿a qué nos referimos con esto? Bueno, espero no tomar tanto tiempo para hablar de esto, pero hay un movimiento que no solamente se habla del libro de Apocalipsis, sino de la interpretación de toda la Escritura, conocido como el dispensacionalismo. Este movimiento surgió a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. Y una de las banderas de este movimiento dispensacionalista era la de tratar de recuperar la autoridad de la Biblia. El recuperar lo que se conoce como la autoridad de la Biblia, afirmando lo siguiente: si vas a ser un cristiano verdadero, debes tomar seriamente la Escritura. Y eso quiere decir interpretar la Biblia literalmente. Y creo que nosotros podemos decir amén a eso. Si vas a ser un cristiano verdadero, debes de tomar la Biblia en serio y debes de estar dispuesto a interpretar la Biblia
literalmente, y estamos de acuerdo con esa aseveración de los hermanos dispensacionalistas. La cuestión es que este movimiento surgió cuando existía en el campo teológico, o cuando estaba surgiendo en el campo teológico el movimiento del liberalismo, que comenzaba a atacar la autoridad de la Escritura. Cuestiones y enseñanzas que decían, mira, los milagros en la Biblia no son verdaderos milagros, tienen una explicación de alguna manera. Jesús no caminó sobre el agua, sino que había arena sobre el mar, y entonces parecía que estaba caminando sobre el agua. El dispensacionalismo, en un sentido, es una respuesta a estas cosas, y en eso es algo en lo que estamos de acuerdo. El problema es que esto llevó a lo que nosotros llamamos una sobreliteralización del texto. ¿Y a qué nos referimos con esto? Bueno, que llevó en puntos como en el libro de Apocalipsis a no darle la importancia debida al género literario que se estaba leyendo. Algunos recordarán el pasaje histórico del gran doctor Martín Lutero, el iniciador del movimiento de reforma en el siglo XVI, y cómo es que él tuvo problemas con otros reformadores al afirmar lo que se conoce como la transubstanciación de los elementos de la cena del Señor. Lutero afirmaba que el pan y el vino se convertían literalmente en la sangre y en el cuerpo de Cristo cuando se celebraba la cena del Señor, porque él interpretaba las palabras del Señor Jesucristo de una manera sobreliteralista. El Señor Jesucristo dijo, esto es mi cuerpo que es partido por ustedes. Y Martín Lutero decía, el Señor Jesucristo dice, esto es mi cuerpo y esto es su cuerpo. Bueno, pero no estaba tomando en cuenta las figuras literarias, no estaba tomando en cuenta todo lo que debes de tomar en cuenta para llegar a la correcta interpretación de cualquier pasaje. Porque el Señor Jesucristo también dijo, yo soy la puerta, y no por eso vemos a Cristo como una figura de todas las puertas que hay en el mundo. Entendemos que es una figura literaria. Bueno, lo que sucedió entonces con el movimiento dispensacionalista es que llevó a sobreliteralizar algunos aspectos de la Escritura, entre ellos el libro de Apocalipsis. Pero nosotros estamos abogando no por ignorar o por decir que lo que dice la palabra de Dios es algo literal, sino con un entendimiento correcto de lo que es entender la Biblia como literalmente, y eso quiere decir, la entendemos literalmente a la luz de su género literario, a la luz de su contexto histórico, a la luz de todo el megatema de toda la Escritura. Ahora, quizás alguien no estará muy convencido de esto, pero, amados hermanos, lo que sucede cuando nosotros insistimos en interpretar, y en interpretar particularmente el libro de Apocalipsis como narrativa histórica, es que terminamos con algunas cuestiones que son bizarras, que son muy extrañas, por decirlo de alguna manera. Porque si tú te aproximas al libro de Apocalipsis de esta manera sobreliteralista, vas a terminar descubriendo que en el libro de Apocalipsis hay múltiples ocasiones en las cuales parece que Cristo va a regresar, y hay múltiples ocasiones en las cuales el mundo se está acabando. Si tú tratas de leer el libro de Apocalipsis como una narrativa histórica ordenada cronológicamente con un evento apocalíptico tras otro, este libro te va a parecer como una montaña rusa. Porque, ¿qué es lo que sucede, por ejemplo, cuando tú tienes una visión, como en el libro de Apocalipsis, de langostas que son como escorpiones volando a través del mundo, extinguiendo todo lo que se encuentran a su paso? Bueno, si asumes que esto no es una visión y que debes de interpretarlo como una visión, la otra opción que te queda es tomarlo literalmente. ¿Pero qué ha significado eso en muchas escuelas de interpretación? Bueno,
ha significado entonces que estas langostas, que son como escorpiones que van volando a través del mundo, se refiere a helicópteros que van volando a través del desierto. ¿Y cómo llegan a esa conclusión? Bueno, dicen, Juan era una persona en la antigüedad que no entendía lo que es o no entendía cómo se veía un helicóptero. Y como Juan está teniendo no una visión que ya es una visión, sino que él está viendo una especie de video del futuro, Juan hace lo mejor que él puede hacer para describir lo que está viendo, y entonces describe estos helicópteros como escorpiones volando con colas que pican. Cuando tú ignoras entonces el género literario y específicamente la profecía apocalíptica, terminas con ese tipo de escenarios. Juan viendo un video del futuro que no sabe cómo describir, y entonces lo describe en alguna forma, en algún tipo de lenguaje, haciendo su mejor esfuerzo por describir aquello que está viendo que no entiende. Cuando nosotros lo que creemos es que a la luz del género literario que es apocalíptico, lo que ocurre es exactamente lo opuesto. Juan está viendo una visión, Juan está viendo una figura, y hay que interpretar correctamente esa figura. Si nosotros abrazamos entonces esta forma sobreliteralista, como la he llamado, tenemos que llegar también a la conclusión de que el libro de Apocalipsis no se pudo entender en más de 2000 años de la historia de la iglesia, o quizás un poco antes, hasta que se inventaron los helicópteros. Nadie tenía idea de qué se trataba el libro de Apocalipsis. O bueno, vamos a ser justos, nadie tenía idea de qué se trataba esa parte del libro de Apocalipsis. Así que cuando nosotros no tomamos en cuenta el género literario, cuando no tomamos en cuenta que estamos hablando de un género apocalíptico, simple y sencillamente arruinamos por completo el género del libro, porque no creemos que Juan simplemente estaba viendo un video del futuro y que está tratando de describir cosas que no entendían y que no entendía por adelantado. Y cuando lo tratamos de interpretar de esta manera, nos metemos en muchos problemas interpretativos. Ahora entonces reconocemos que nosotros, al hablar del libro de Apocalipsis, estamos lidiando con un tipo de literatura que es peculiar, con un tipo de literatura que es único. Pero cuando nosotros reconocemos esto, podemos ir a la Biblia y decir, bueno, esta literatura es apocalíptica. ¿Tengo otros libros apocalípticos en la Escritura? Bueno, sí, por lo menos tengo Daniel y tengo Ezequiel. Entonces, ¿qué es lo mejor que puedo hacer? Bueno, interpretar esta literatura apocalíptica a la luz del resto de la literatura apocalíptica. Y entonces la Biblia interpreta a la Biblia, y no termino con Juan viendo un video de unos helicópteros que no sabe cómo interpretar. Por eso es tan importante que nosotros comprendamos esto, reconocer el género literario como apocalíptico, como una profecía apocalíptica, es masivamente importante, una profecía apocalíptica escatológica. Ahora, el último aspecto del género literario, el tercer punto de esta cuerda del género literario de Apocalipsis, es el hecho de que Apocalipsis es también una epístola, o como nosotros lo conocemos, una carta. El libro de Apocalipsis es profecía apocalíptica, y al mismo tiempo es una carta. Es una carta, y el mismo texto nos habla de esto. En Apocalipsis 1:4 nosotros leemos, Apocalipsis 1:4, Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Ahora, quizás eso no nos dice mucho a nosotros, pero estas palabras, Juan, el nombre del autor, a las 7 iglesias que están en Asia, es el lenguaje clásico, es la estructura
más común de las epístolas grecorromanas de ese tiempo. Así es como se comenzaba una carta. Comienzas con el autor y luego comienzas a decir a quién estás escribiendo. Las cartas en el tiempo grecorromano, y específicamente las cartas cristianas, las epístolas cristianas, comienzan de esta forma, pero además terminan con una doxología, con una alabanza a Dios. ¿Y cómo es que termina el libro de Apocalipsis? Bueno, de esta misma manera. Apocalipsis 22:21, la gracia del Señor Jesús sea con todos. Amén. Entonces tenemos la introducción y tenemos el final de una epístola. La cuestión aquí es, no solamente el principio y el final de Apocalipsis son una epístola o una carta, sino que todo lo que nosotros encontramos allí está estructurado de alguna manera como una carta. Como ya hemos mencionado, no es únicamente una carta, pero en el sentido de su estructura general, la profecía apocalíptica que encontramos en este libro está estructurado de una manera que es una carta. El libro completo es una carta vista en su totalidad. Ahora, si tú has leído ya el libro, te darás cuenta que en los capítulos 2 y 3, que es la sección en la que nos encontramos en nuestra exposición, hay 7 cartas a 7 iglesias. Pero eso no quiere decir que solamente esta sección sea una carta. De hecho, lo que nosotros encontramos es que estas cartas, digámoslo de alguna manera, son 7 subcartas que son como una especie de introducción al libro, son como una especie de tabla de contenido. Tú te vas a dar cuenta cuando lees el libro que cada uno de los temas que se mencionan en estas 7 cartas son temas que se van presentando y que se van desarrollando en el resto de la carta. Así que las cartas individuales que encontramos ya de por sí en el libro son cartas que anticipan los temas que se van a tratar en el resto del libro, en la totalidad de el libro. Y una de las formas en las que nos damos cuenta de que estas cartas no están desconectadas del libro es el hecho de que, como mencionamos, los temas que tú ves en las cartas son los temas que se desarrollan en el resto de las cartas. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 2, se habla de falsos profetas. Bueno, cuando nosotros avanzamos en el libro de Apocalipsis, llegamos a la culminación en el tiempo en el cual los falsos profetas son vencidos y los únicos verdaderos profetas que existen son los apóstoles. En capítulo 2, versículo 9 y en capítulo 3, versículo 9 encontramos falsos judíos. En Apocalipsis 21:12 encontramos que esos falsos judíos son reemplazados por el verdadero Israel. Y así podemos ir viendo en cada una de las cartas cómo es que los temas que presenta después son desarrollados y se lleva a su consumación en el resto del libro. Así que ya hablamos entonces de este triple género literario en el libro de Apocalipsis, y hablando específicamente de el hecho de que Apocalipsis es una carta, amados hermanos, esto es importante, porque el hecho de que Apocalipsis sea una carta nos da a nosotros la licencia o nos permite a nosotros de una manera más clara poder interpretar y entender el libro de Apocalipsis para nosotros hoy en día. Porque las cartas en el Nuevo Testamento se dirigen a problemas de la época, pero al mismo tiempo tienen una aplicación para nosotros. Si nosotros ignoramos el género epistolar, vamos a buscar solamente en todas estas figuras y en todas estas visiones cosas que tienen que ver con el futuro, y vamos a olvidarnos de buscar y encontrar qué es lo que esta carta nos está diciendo a nosotros para el día de hoy en el presente. Y esa es precisamente la meta del estudio y de la serie de sermones en esta carta. Que las herramientas que estamos dando, aunque al principio puedan parecer un poco duras, al final nos motiven y nos equipen para tener la confianza de que cada uno de nosotros podamos tomar el libro de Apocalipsis y
tomar ventaja y sacar provecho de las hermosas enseñanzas que encontramos en esta carta que Jesucristo ha dejado a su iglesia, entendiendo que al tratarse de una profecía apocalíptica, escatológica, epistolar, es un documento que está escrito no para un futuro lejano, no para personas que no tienen nada que ver con nosotros hoy en día o para personas que vivieron en el pasado, sino que es un libro que fue escrito para nosotros, para el pueblo de Dios, para tus luchas el día de hoy, para tus luchas en tu hogar, para tus luchas en la iglesia, para que nosotros entendamos más de la obra que Dios está haciendo en nosotros, por nosotros y a través de nosotros. Así que, básicamente, en resumen y ya para terminar, el género literario de Apocalipsis es realmente un género triple. Es una profecía basada en un molde apocalíptico y escrito en forma de carta. Son 3 hilos que forman una cuerda sólida, y eso es lo que va a guiar nuestra interpretación del libro y es lo que nos va a servir cuando, si el Señor permite, después hablamos de los distintos enfoques que existen respecto al libro de Apocalipsis. Pero por el momento vamos a terminar entonces con este estudio. Vamos a orar. Señor Dios y Padre, cuántas gracias le damos de manera especial por el libro de Apocalipsis. Gracias porque por medio de este libro usted bendice a su pueblo. Cuánto le suplicamos, Señor, que nos ayude a sentar las bases para una correcta y sana interpretación de este libro, y que de esta manera nuestras vidas espirituales se vean beneficiadas, y que eso cambie la forma en la que vivimos en nuestros hogares, y que la forma en la que vivimos en nuestros hogares, en nuestras familias, cambie la forma en la que su iglesia vive el día de hoy, a la luz del futuro glorioso que usted tiene para sus hijos, como usted lo muestra en el libro de Apocalipsis. Padre, a usted oramos, suplicamos y agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Bien, pues muchas gracias, hermanos. Si alguien tiene alguna duda, voy a estar acá adelante un momento.